La ciudad de Veridia ya no estaba completa. Se había resquebrajado, como un cristal golpeado por una piedra, y los pedazos no se habían caído. En cambio, quedaron suspendidos en un equilibrio delicado e imposible. Las calles a veces se doblaban sobre sí mismas, llevando a lugares que habían existido solo ayer, o quizás nunca. Los edificios brillaban en sus bordes. Sus fachadas sólidas de ladrillo y acero ocasionalmente se volvían translúcidas, ofreciendo destellos fugaces de otras versiones más extrañas de Veridia. El cielo era un mosaico de diferentes momentos del día. Un amanecer perpetuo se mezclaba con un crepúsculo obstinado en el horizonte occidental, mientras una franja de mediodía brillante atravesaba el cielo permanentemente nublado justo encima. Esta era la ciudad que todos conocían, la única que recordaban. Un lugar de fragmentación hermosa y aterradora. En esta metrópolis fracturada, el cambio más inquietante no estaba en la arquitectura o el cielo, sino en los espejos. Los reflejos habían ganado una especie peculiar de independencia. Ya no eran simples imitaciones, eran ecos, sombras con vida propia. Podrías mirar tu reflejo en el escaparate de una tienda y verlo girar la cabeza un segundo demasiado tarde, sus ojos deteniéndose en algo que ya habías pasado. La gente hablaba en voz baja de reflejos que sonreían cuando sus contrapartes lloraban, o apretaban un puño cuando la mano de su dueño estaba relajada. Eran fallas en el tejido de la realidad, pequeños recordatorios de que el mundo no era como debería ser, de que la persona que te miraba no eras, del todo, tú. Estos no eran seres agresivos, al principio. Eran sutiles, eran observadores silenciosos, atrapados detrás de una barrera silenciosa de cristal, agua de charco o cromo pulido. Pero su autonomía estaba creciendo, volviéndose más pronunciada con cada día que pasaba. El reflejo de un niño podía verse jugando con un juguete que el niño real había perdido semanas atrás. Un hombre de negocios, apurado por un tren, podía ver a su yo reflejado detenerse, sentarse en un banco y simplemente observar el mundo pasar con un aire de profunda tristeza. Estos eran los extraños, tranquilos milagros y horrores de Veridia. La ciudad contenía la respiración, esperando el día en que los reflejos decidieran que estaban cansados de simplemente observar desde el otro lado. El fenómeno era tan común que tenía su propio nombre, la divergencia. La gente aprendió a vivir con ello, principalmente evitando su propia mirada. Cubrían los espejos de sus casas con pesadas telas. Aprendieron a pasar por los escaparates con los ojos fijos al frente, ignorando al gemelo silencioso que seguía cada uno de sus pasos. Bebían de tazas opacas y comían de platos sin brillo, sin pulir. Cruzar tu propia mirada era invitar un momento de profunda angustia existencial, confrontarse con la inquietante verdad de que eras, de alguna manera fundamental, dos entidades separadas. Y en la fracturada, brillante y completamente rota ciudad de Veridia, nadie estaba completamente seguro de cuál era el original. Akiro era un fotógrafo de fantasmas, no de esos espectrales que arrastran cadenas, sino de los fantasmas que vivían en el cristal. Su pequeño y desordenado apartamento servía también como su cuarto oscuro y galería, con sus paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de los extraños fenómenos de la ciudad. Él documentaba la divergencia, la buscaba. Donde otros desviaban la mirada, Akiro observaba fijamente, su lente un intermediario inquebrantable entre él y la inquietante verdad. Tenía fotografías de reflejos que se salían de sincronía, sus movimientos sutil pero innegablemente propios. La mano reflejada de una mujer buscando un sombrero que ella no llevaba puesto. El reflejo de un hombre mirando por encima del hombro hacia algo detrás de Akiro, algo que no estaba ahí. Su obsesión había comenzado con una sola fotografía. Era una imagen que había tomado años atrás, antes de que la ciudad realmente comenzara a desmoronarse. Mostraba una calle de mercado concurrida, pero en el reflejo de un charco faltaba una figura. Era una ausencia simple y escalofriante. Un vacío donde debería haber habido una persona. Desde ese día, Akiro había sentido un tirón, una necesidad de documentar la lenta separación del yo. Él creía que las respuestas a la fragmentación de Veridia yacían dentro de estos momentos capturados de discordancia. Su colección era un testimonio de un mundo que se desmoronaba silenciosamente, un reflejo a la vez. Los rostros en sus fotos eran inquietantes, sus gemelos reflejados aún más.
Últimamente, sin embargo, su trabajo había tomado un giro más oscuro. Los reflejos ya no estaban solo desincronizados, se estaban distorsionando. En sus fotografías más recientes, aparecían alargados, sus rasgos retorcidos, en expresiones de angustia silenciosa o alegría inquietante. Una foto de un niño riendo mostraba un reflejo con la boca estirada en un grito silencioso e imposible. Una que tomó la semana pasada, de una anciana sentada en un banco del parque, revelaba una figura reflejada que era poco más que una mancha de oscuridad, una forma humanoide de pura sombra. Parecía como si las entidades del otro lado se estuvieran descomponiendo, o quizás evolucionando hacia algo completamente distinto. La fotografía más inquietante de todas permanecía sin revelar en su cuarto oscuro. Tenía miedo de mirarla. La había tomado hace 2 noches, apuntando su cámara a su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana de su apartamento. A través del visor lo había visto. Su propio reflejo. No estaba mirando a la cámara. Estaba mirando directamente a través del lente, directamente a él. Su expresión no era de enojo, ni de tristeza. Era una expresión de paciencia fría y calculadora, como si estuviera esperando algo. Akiro había presionado el obturador y luego había corrido, dejando la cámara atrás en su trípode, apuntando a la ventana vacía y oscura. Sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que la cosa en la fotografía lo estaba esperando. In the fractured alleyways and hidden corners of Viridia, whispers circulated about a group known as La Hermandad de los Espejos, the Brotherhood of Mirrors. They were a clandestine society, part cult, part philosophical movement, who did not fear the divergence. They embraced it. They sought it out, not with cameras, but with rituals and arcane practices. They were the ones who left the mirrors in their homes uncovered, who stared deeply into their own reflections, seeking not to document, but to communicate. They were considered mad by most, dangerous by some, and prophets by a very small, very quiet few. They were the keepers of the glass. Their core belief was simple and terrifying. They did not see the reflections as echoes or glitches. They saw them as the original souls. According to their doctrine, the great sundering of the city had been a spiritual event, not a physical one. It had separated the physical body from the true self, trapping the soul, the reflection, in a mirrored dimension. The people walking the streets of Viridia, the ones of flesh and blood, were merely the empty vessels left behind. They were the husks. The Brotherhood's goal was not to fix the world, but to complete the separation, to free the souls from their glass prisons and allow them to reclaim what was rightfully theirs. Akiro had dismissed them as fanatics, another symptom of the city's collective breakdown. But then they had found him. A woman named Alara, with eyes the color of mercury and fingers stained with silver nitrate, had appeared at his door one evening. She carried no weapons, offered no threats. She simply spoke of his photographs. She told him that he was not just a documentarian, he was a gatekeeper. She said his lens did not just capture light, but it weakened the barrier between worlds. His obsession, she explained, was not his own. It was a calling, a pull from the other side, from the true selves who saw him as their only hope for passage. Ilara's words lingered with him long after she had gone, slipping back into the shimmering twilight of the city. She spoke of a prophecy, of a final reflection, el último reflejo, that would hold the key to shattering the barrier for good. She hinted that Akiro was more involved than he could possibly imagine. He was not just an observer. He was an active participant. His camera, his art, his entire life's work was not just about seeing the ghosts in the glass. It was about letting them out. The thought was a cold stone in his gut. He had thought he was preserving a record of the world's end, but what if he was the one bringing it about? El gobierno, o lo que quedaba de él en la ciudad fracturada, tenía su propia explicación para la divergencia. No era espiritual, insistían, sino científica. Hace años, antes de la ruptura, se había iniciado un proyecto masivo conocido como Proyecto Eco. Fue un intento de estabilizar el tejido mismo de la realidad usando frecuencias resonantes. La ciudad de Viridia sería el sitio de la primera prueba a gran escala. La historia oficial era que el proyecto había sido un fracaso catastrófico, un efecto secundario imprevisto de la onda de energía que había fracturado la ciudad y creado las anomalías reflectantes. Fue un trágico accidente, un error de cálculo de escala incomprensible.
Akiro, a través de su propia investigación tenaz, había descubierto fragmentos de una historia diferente. Encontró documentos censurados, testimonios susurrados de antiguos científicos que desde entonces habían desaparecido. El proyecto Echo no estaba destinado a estabilizar la realidad. Fue diseñado para crear una copia, una duplicación perfecta, 1 a 1, de la ciudad y de todos en ella, alojada en una dimensión de bolsillo. Una copia de seguridad. Un mundo de seguridad. El objetivo era crear un reflejo de su realidad que pudiera usarse como ancla. Pero algo había salido horriblemente mal. La conexión no se había cortado. Las dos realidades se habían entrelazado, sangrando una en la otra, con las superficies reflectantes actuando como ventanas entre ellas. El conflicto interno que esta revelación creó en Akiro fue inmenso. Toda su vida había sido definida por una conexión profunda y personal con la ciudad. Nació en Veridia, había amado y perdido en sus calles. La idea de que su hogar, su mundo, podría ser nada más que una copia defectuosa, o peor, el recipiente original siendo lentamente drenado por su duplicado, era un horror profundo. ¿Era real o era el eco? La pregunta lo carcomía, alimentando su obsesión. Tenía que saber la verdad, incluso si esa verdad borraba su propia existencia. Era una persona parada en un puente entre dos mundos y empezaba a sospechar que el puente se estaba derrumbando bajo sus pies. El Ara y la Hermandad tenían un nombre para el otro lado. Lo llamaban el mundo espejo. Creían que era la realidad prístina y original, y su mundo, el mundo de Akiro, era el reflejo imperfecto. El proyecto Echo, en su opinión, había sido un acto de creación blasfemo que había atrapado a las verdaderas almas. Su papel, como el fotógrafo que podía debilitar el velo, era ayudar a corregir este error cósmico. Para salvar su mundo, podría tener que aceptar su condición de pálida imitación y dejar que fuera sobrescrito. Para condenarlo, podría tener que luchar por su derecho a existir, incluso si era una mentira. La elección se estaba volviendo más clara y no ofrecía consuelo, ni una respuesta fácil. La descomposición se aceleró. Los sutiles fallos de la divergencia dieron paso a actos abiertos de violación. El cristal ya no era una barrera pasiva. Se estaba convirtiendo en una membrana permeable. La gente empezó a informar de que sus reflejos no solo se movían de forma diferente, sino que hablaban. No con sonido, sino con palabras que aparecían empañadas en la superficie del cristal. Súplicas desesperadas o mandatos escalofriantes que se desvanecían tan rápido como aparecían. Déjanos salir, esto no es tuyo, tú eres la sombra. Los mensajes estaban por todas partes, en los espejos de los baños, en las ventanas de los autobuses, en las superficies inmóviles de los charcos, después de una tormenta. La ciudad estaba siendo acechada por un ejército silencioso y letrado. El mundo físico empezó a sufrir. Los espejos se rompían espontáneamente, no por un impacto, sino por una presión interna, como si algo estuviera empujando contra ellos desde el otro lado. A veces, un líquido fino y viscoso, como lágrimas plateadas, se filtraba por las fracturas. Las personas que lo tocaban informaban de una sensación de frío intenso y un sentido desorientador de desplazamiento, como si por un momento estuvieran parados en otro lugar completamente diferente. Los equipos de saneamiento de la ciudad, vestidos con equipo de protección pesado, estaban constantemente trabajando, limpiando el cristal que lloraba y tapiando las ventanas que se habían vuelto demasiado activas, demasiado porosas. La ciudad estaba sangrando por 1000 heridas reflectantes. Akiro lo documentó todo, su miedo ahora mezclado con un sombrío sentido del deber. Fotografió los espejos que lloraban, los mensajes empañados, los rostros aterrorizados de las personas que habían visto a sus reflejos hacer lo imposible. Capturó una imagen de la mano de un reflejo presionando contra el escaparate de una tienda, el cristal visiblemente abultado alrededor de las yemas de sus dedos. La barrera se estaba adelgazando. No solo se estaba debilitando, se estaba disolviendo. Las entidades del otro lado ya no se contentaban con imitar u observar. Estaban empujando. Estaban abriéndose camino a través de la frágil superficie que separaba su mundo del suyo. Los observadores silenciosos se estaban convirtiendo en invasores. El horror máximo llegó una noche en un vagón de metro lleno de gente. Un hombre, mirando su rostro demacrado en la ventana,
vio cómo su reflejo lentamente, deliberadamente, levantaba una mano. El reflejo no presionó contra el cristal, lo atravesó. Los dedos espejados, pálidos y relucientes, emergieron de la superficie de la ventana hacia el aire tangible del vagón del metro. Se movieron con una gracia lenta y antinatural, extendiéndose hacia la garganta del hombre real. El hombre gritó, un sonido crudo y aterrorizado. Los pasajeros retrocedieron horrorizados. Tan rápido como había aparecido, la mano se retiró de nuevo al cristal, dejando al hombre jadeando por aire, con tenues y fríos moretones comenzando a formarse en su cuello. La guerra había comenzado. El incidente en el metro fue el punto de inflexión. El caos, antes una corriente silenciosa en Veridia, ahora inundaba las calles. Las brechas se hicieron más frecuentes, más violentas. Los reflejos ya no solo se extendían, estaban tirando. La gente era arrastrada, gritando, a los espejos en sus propias casas, desapareciendo del mundo de carne y hueso, dejando atrás nada más que un pedazo de vidrio roto. En su lugar, a veces, una figura brillante y translúcida salía, un reflejo hecho sólido. Estos seres estaban confundidos, desorientados. Miraban sus nuevas y sólidas manos con asombro antes de disolverse en motas de luz, incapaces de mantener su forma en un mundo que no era el suyo. Veridia descendió a la locura. La infraestructura de la ciudad se desmoronó bajo la tensión de una crisis metafísica. Las redes eléctricas parpadeaban y fallaban mientras los reflejos en los monitores de la sala de control manipulaban los interruptores. Las tuberías principales de agua reventaron mientras sus contrapartes espejadas eran giradas en el otro mundo. La ciudad estaba en guerra con su propia imagen, y era una guerra que no podía ganar. La gente destrozó cada superficie reflectante que pudo encontrar, sumergiendo sus hogares y negocios en una oscuridad tenue y temerosa. Pero fue inútil. La divergencia ya no se limitaba al vidrio. Podía verse en una cucharada de agua, en el pulido tapacubos de un coche, incluso en el brillo del ojo de otra persona. No había escape. Akiro se encontró en el ojo de la tormenta. Su apartamento, lleno de sus cientos de reflejos capturados, se había convertido en un punto focal, un punto caliente de actividad paranormal. Las figuras en sus fotografías habían comenzado a moverse. Miraba una impresión en su pared y veía al sujeto girar la cabeza, sus ojos oscuros e impresos siguiéndolo por la habitación. La foto sin revelar, la de su propio reflejo, pulsaba con una luz tenue y fría desde el cuarto oscuro. Podía sentir su presencia, un peso constante y silencioso en su mente. Lo estaba llamando. Le estaba diciendo que el momento de una decisión estaba cerca. El Ara lo encontró de nuevo, no en su puerta, sino esperándolo en las calles tenues y caóticas. Su calma habitual había sido reemplazada por una urgencia ferviente. La profecía final estaba a punto de cumplirse, dijo. Los dos mundos estaban ahora tan cerca que comenzaban a fusionarse, y la fusión los destruiría a ambos. Había que tomar una decisión. Una realidad tenía que ser sacrificada para que la otra sobreviviera. La hermandad había localizado el lugar donde se podía tomar la decisión, el corazón abandonado del proyecto Echo, y creían que Akiro, el fotógrafo que había mirado tanto tiempo al abismo, era el único que podía hacerlo. Él era el punto de apoyo sobre el que ahora descansaban dos mundos. El corazón del proyecto Echo no era un laboratorio, era una catedral. En lo profundo de la ciudad, exactamente en el centro geográfico del sitio de prueba original, se encontraba una vasta cámara circular. Sus paredes, su suelo, su techo estaban construidos completamente de espejos. No simples cristales plateados, sino espejos de todo tipo imaginable. Había espejos convexos que deformaban la habitación en un vórtice arremolinado y espejos cóncavos que la invertían. Había antiguos espejos oscurecidos de obsidiana pulida y modernos paneles impecables que reflejaban con perfecta claridad. Era un laberinto de infinitas reflexiones, un lugar donde un solo hombre podía convertirse en un ejército interminable de sí mismo. Este era el nexo. El Ara llevó a Akiro a la entrada de la cámara, su rostro sombrío bajo las parpadeantes luces de emergencia de los túneles subterráneos. La hermandad había despejado el camino, pero ellos no podían entrar al nexo.
La cámara amplifica lo que eres, explicó ella. Su voz, un susurro bajo. Para nosotros, que hemos aceptado nuestro lugar como ecos, simplemente nos disolvería. Pero tú estás en medio. Estás balanceado en el filo de la navaja. La cámara te reconocerá como el árbitro. Ella le puso un objeto pequeño y pesado en la mano. Era su cámara. La fotografía final aún no ha sido tomada, dijo ella. La elección es tuya. Elige qué mundo es el negativo y cuál es la impresión. Akiro entró solo a la cámara. Las enormes puertas de piedra se cerraron con un estruendo detrás de él, sumergiéndolo en un mundo desorientador de luz e imagen. Se vio a sí mismo en todas partes. 1000 Akiros lo miraban desde 1000 ángulos. Algunos eran altos y delgados, otros bajos y anchos. Algunos estaban boca abajo, otros se movían en reversa. Levantó la mano y un bosque de manos se levantó para encontrarse con la suya. En este salón de espejos, el concepto de un yo único y verdadero se sentía como un recuerdo distante y tonto. Él era una multitud, él era legión, y cada una de sus reflexiones lo estaba observando, esperando. Mientras caminaba hacia el centro de la habitación, las reflexiones comenzaron a cambiar. Ya no solo lo imitaban, comenzaron a mostrarle cosas. Un espejo le mostró una Veridia que estaba entera e intacta, la ciudad de su infancia, bañada por una cálida y normal luz solar. Otro mostró un mundo de belleza brillante y etérea, una ciudad de luz donde las almas del mundo espejo bailaban libremente. Le mostraron futuros. Un futuro donde su mundo sobrevivía, pero estaba por siempre perseguido, una cosa rota. Y un futuro donde el otro mundo nacía, prístino y nuevo, a costa del suyo. Las reflexiones no solo le mostraban opciones, estaban presentando sus argumentos. Justo en el centro del nexo, había un espejo circular, perfecto, suspendido en el aire por una fuerza invisible. Era diferente a los demás, no lo reflejaba a él. Era oscuro, como un estanque de agua negra y quieta. Esta era la fuente. Este era el punto central de las dos realidades entrelazadas. El Ara le había dicho lo que debía hacer. Tenía que tomar una fotografía del espejo. El acto de capturar su imagen, de definirla con su lente, rompería la conexión. Pero al hacerlo, también elegiría qué mundo se convertiría en la realidad principal y cuál se desvanecería en un negativo olvidado, un eco que eventualmente dejaría de existir. Levantó su cámara, le temblaban las manos. Miró del espejo oscuro a los 1000 reflejos que lo rodeaban. Todos observaban, sus rostros, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Era él uno de ellos? ¿Un cuerpo de carne y hueso, luchando por su derecho a existir? ¿O era el eco, la sombra que había olvidado su verdadera naturaleza? Pensó en el hombre del metro, con la garganta magullada por su propio reflejo. Pensó en el cristal que lloraba y en la gente arrastrada a sus propios espejos. Su mundo estaba en agonía. Quizás dejarlo ir era un acto de misericordia. Entonces, volvió a mirar el espejo oscuro. Un rostro empezaba a formarse en sus profundidades. Era su propio rostro. Pero no era el rostro de un extraño o de un monstruo. Era simplemente él. La expresión era tranquila, paciente y llena de una profunda comprensión. Era el rostro de la fotografía que había tenido demasiado miedo de revelar, la que lo había estado esperando. No lo miraba con malicia ni con súplicas, simplemente lo miraba con aceptación. Era el reflejo final, el último reflejo, el que tenía la clave. No era un monstruo, era su otro yo. Mientras lo miraba a los ojos, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. No estaba hecha de palabras ni de imágenes, sino de puro sentimiento. Una sensación de identidad compartida, de una separación larga y dolorosa. Entendió, en ese momento, que no había un mundo real y una copia. Había dos mitades de un solo todo, desgarradas por un error catastrófico. Ninguna podía ser sacrificada sin destruir a la otra. No eran enemigos, eran hermanos. La elección que se le había dado era falsa. No le correspondía a él hacerla. Bajó la cámara. No podía elegir destruir la mitad de sí mismo. La decisión no era de Akiro. Nunca lo fue. Mientras bajaba su cámara, el reflejo en el espejo central, su otro yo, levantó lentamente la mano.
No fue un gesto de agresión ni de rendición. Fue un gesto de ofrenda. Desde el otro lado del cristal, el reflejo extendió su mano. No intentaba atraerlo ni alejarlo. Era una invitación a cerrar la brecha, no con destrucción, sino con reconciliación, a unir de nuevo las dos mitades, a hacer que la fracturada ciudad de Veridia volviera a ser una, de una manera que nadie había imaginado jamás. Akiro miró la mano. Era brillante, insustancial, pero parecía más real que cualquier otra cosa en la habitación. Pensó en la ciudad rota de arriba, en la guerra entre la carne y el reflejo. Pensó en el ciclo interminable de miedo y violencia. Este era el único camino. No elegir uno sobre el otro, sino elegir ambos. Fusionarse. Volver a ser uno. Respiró hondo. El aire denso con el olor a ozono y cristal viejo. Extendió su propia mano, sus dedos de carne y hueso, moviéndose hacia el apéndice fantasmal ofrecido por su otro yo. En el momento en que sus dedos tocaron la fría superficie del espejo, una luz blanca brillante y silenciosa brotó del punto central, envolviendo toda la cámara. No fue una explosión destructiva, sino una ola de energía pura y unificadora. Los 1000 espejos del nexo se hicieron añicos simultáneamente, no en fragmentos dentados, sino en un polvo fino y brillante que flotaba en el aire como una nube de estrellas capturadas. La luz salió de la cámara, subió por los túneles y llegó a las calles de Veridia. Bañó el cristal que lloraba, los edificios rotos y la gente aterrorizada, cubriendo toda la ciudad fracturada con su resplandor absoluto y silencioso. Cuando la luz se desvaneció, ¿qué quedó de Veridia? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la ciudad fue sanada, que los dos mundos se fusionaron en una única realidad estable, donde las personas y sus reflejos eran uno mismo. Otros dicen que ambos mundos fueron aniquilados, su paradoja finalmente resuelta por destrucción mutua. Hay susurros, en los lugares tranquilos donde el viento suena como un suspiro, de que nada cambió en absoluto, y que Akiro sigue de pie en esa cámara, con la mano apoyada en el cristal, atrapado en una elección atemporal y eterna. La única certeza es el silencio. Y en el centro de la ciudad, en un lugar que ya no existe en ningún mapa, una única fotografía sin revelar yace en el polvo, esperando un mundo que puede, o no, volver jamás para ver qué imagen contiene.